que ese día estoy con una gripe terrible. Ayer han estado apagando el aire, prendiendo el aire, así que parece que el doctor Jimmy lo hizo a propósito. Bueno, el día de ayer pudimos analizar que la evaluación de la ley podía recaer en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo o en otros órganos estatales. Y una de las variables para concluir que en las repúblicas presidencialistas la evaluación de la ley le corresponde al Parlamento era el protagonismo legislativo de dos actores importantes, del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Miren, acá tenemos un cuadro que refleja el comportamiento legislativo de varios actores, desde el 2011 al 2014, ¿no? Y podemos ver que la diferencia entre proyectos presentados por el Parlamento y el Poder Ejecutivo es abismal, ¿no? En el año 2011-2012, el Congreso de la República presentó más de 1000 proyectos de ley, y el Poder Ejecutivo 142. El año 2012-2013 igual, ¿no? 993 proyectos contra 121. En el año 2013-2014, hasta determinada fecha en que se elaboró el cuadro, eso está en el libro que hoy día el doctor Julio Frías les va a entregar cordialmente a todos los presentes. Entonces estamos viendo que el protagonismo legislativo del Parlamento es imponente sobre el Poder Ejecutivo. En consecuencia, toda la información generada por los proyectos de ley, toda la información generada por el debate, discusión, estudio y análisis de los proyectos de ley están en el Parlamento. Entonces, todo lo contrario a lo que sucede en el gobierno, en los regímenes parlamentaristas. Entonces, esta era una de las variables que nos llevaba a esa conclusión, ¿no? La evaluación de la ley en Europa recae predominantemente en el gobierno. Y la evaluación de la ley en la República Presidencialista recae predominantemente en el Parlamento. Ahora bien, decíamos ayer que si bien es cierto el Parlamento debiera asumir la tarea de evaluar, no debiera hacerlo solo, ¿no? Debiera buscar alianzas, aliados estratégicos como el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, el Poder Judicial. Incluso nosotros hemos identificado un actor con quien el Parlamento puede hacer alianza, que son las universidades públicas. Ustedes saben que las universidades públicas tienen una transferencia de recursos por canon para investigación, ¿no? Y tienen una cantidad, fíjense la cantidad de plata que tienen las universidades sin ejecutar por recursos del canon. La universidad, eso es en el periodo 2004-2012, más o menos 8 años. La Universidad Santo Nevada del Cusco tiene por ejecutar 270 millones de soles. La Universidad Jorge Basadre de Tacna 158 millones. Y así por el estilo, todos tienen esa cantidad enorme de plata, ¿no? Que no lo pueden gastar. Entonces el Parlamento podría hacer un convenio, podría hacer alianza, podría modificarse la norma para que estos recursos por canon que tienen las universidades se destinen para llevar a cabo procesos de evaluación de las leyes, ¿no? De leyes determinadas, de leyes emblemáticas, como lo vamos a ver adelante. Entonces, el Parlamento podría hacer una alianza estratégica con estas universidades, previa modificación normativa, previo tratamiento, porque creo que la legislación no lo permite de una manera tan fácil, pero ahí tenemos recursos para investigación que no se están gastando. Entonces, con eso más o menos redondeamos la idea del tema de ayer. Y hoy día vamos a pasar inmediatamente a ver si partimos del supuesto de que la evaluación de la ley lo hace el Parlamento, ¿no? En Sudamérica, en las repúblicas presidencialistas, dentro del Parlamento
qué órgano es el que debe realizar la evaluación de la ley, ¿no? Y tenemos ahí tres alternativas. Yo creo que pueden apagar el aire. Bueno, prenden el aire de allá. Sin aire. Tenemos entonces tres alternativas, ¿no? La evaluación la pueden hacer las comisiones ordinarias, ¿cierto? Las comisiones ordinarias tienen los expedientes de los proyectos de ley y ahí tienen toda la información referida, generada por los proyectos de ley. También lo pueden hacer, pueden cargarse la evaluación a una comisión especial, ¿cierto? Una comisión especial que de acuerdo al reglamento lo integrarían un grupo de congresistas. O también, como lo planteó un grupo ayer, puede crearse un órgano de servicio parlamentario, ¿no? Como ha sucedido en Chile. Y decíamos ayer que la Cámara de Diputados de Chile, en el año 2010, ha creado un departamento de evaluación de los efectos de la ley, ¿no? Entonces ellos apostaron por crear una oficina dentro del servicio parlamentario. Entonces ahí está la discusión. Los tres casos tienen ventajas y desventajas. La ventaja de las comisiones ordinarias, como dijimos, es que tienen toda la información, ¿no? Tienen los técnicos, tienen los especialistas y bien podrían llevar a cabo la evaluación. Pero las desventajas son la alta rotación de las mesas directivas de las comisiones. Ustedes saben que se cambia cada año, ¿no es cierto? Y cada año cambia todo el equipo técnico, casi, mayormente. Entonces, esa puede ser una desventaja porque el proceso de evaluación de la ley no dura un año, ¿no? Yo creo que puede ir un poquito más de un año. Entonces ahí tenemos un problema. El otro problema que tenemos en las comisiones ordinarias es que están acostumbradas a dictaminar y aprobar 2 o 3 dictámenes por semana, ¿no? Entonces el equipo técnico va a estar concentrado en elaborar sus dictámenes y va a postergar la tarea evaluadora. Entonces podría quedar ahí prácticamente omitida, obviada, postergada, ¿no? La comisión especial tiene sus ventajas porque ahí están los políticos, ¿no? Y para que un proyecto de esta envergadura camine, se requiere necesariamente del impulso de un político, porque va a tener todas las ventajas y va a tener acceso a muchos recursos. Y podría nombrarse una comisión especial por 5 años, ¿no? Entonces no tendría problemas con el proceso evaluador. Pero la desventaja es que vaya a tomar un sesgo político la tarea evaluadora, ¿no? Estando integrado por políticos, puede tomar un sesgo político y la evaluación de la ley debe ser una actividad netamente técnica y especializada, ¿no? Debemos cuidar, debemos ponerlo a buen recaudo de la influencia política, porque si no, el tema se desnaturaliza. El otro aspecto, la otra alternativa es crear una oficina, un departamento dentro del servicio parlamentario, que es una medida viable, que lo han hecho algunos modelos que hemos visto ayer, pero la desventaja es, bueno, la ventaja sería que va a estar integrado por técnicos, ¿no es cierto?, por técnicos, especialistas, que saldrán de este grupo, de esta promoción, ¿no?, quienes vayan a esa oficina de evaluación de la ley. Pero la desventaja es, el riesgo es que pueda perderse en una oficina burocrática, ¿no?, en una oficina donde pongamos a la gente que en comisiones que no tienen comisión, no han logrado asignarse a una comisión, y al final lleguemos ahí de personal y la tarea evaluadora se pierde. Pero tenemos 3 alternativas y la decisión no es sencilla, ¿no? La decisión es un poquito complicada. No sé si alguno de ustedes quisiera opinar al respecto, y si no, avanzamos, ¿no? A ver. Si bien es cierto, como usted dice, la comisión ordinaria dura solamente un año, la comisión especial tiene que ser un tinte político, y el órgano de servicio parlamentario, como usted dice, tendría que ser no una oficina burocrática, sino una oficina con un personal calificado. Pero para ocupar, yo pienso, ese grupo de personas con personal calificado, tendría que tener un perfil
que la misma institución o la mesa directiva podrían, o la oficialía mayor podrían tomar los lineamientos pertinentes con un perfil específico, ¿no? En este caso podría ser constitucionalistas, porque si bien es cierto, es una evaluación de una ley, tiene que tener pues conocimiento amplio, mínimo, con maestría en constitucional, para que puedan tener un perfil calificado, como se hace en todos organismos del Estado, ¿no? Altamente calificado. Buenos días con todos. Doctor Pérez, para el tema de hacer una comisión ordinaria involucra modificar el reglamento del Congreso, y además a las comisiones que ya tienen los parlamentarios el día de hoy, sumarse una más sería muy complicado en cuanto a sus tiempos y en cuanto a la función. Una comisión especial obviamente no va a tener la continuidad de tiempo que es necesaria, pero sí considero que en base al órgano que ya existe en el Congreso, por ejemplo, participación ciudadana, podría complementarse esta oficina de participación ciudadana para además hacer la extensión y lo que conversamos el día de ayer, que esta oficina pueda tener contacto directo con la población que pueda sentirse afectada o no por la norma, para que de tal forma que el Congreso pueda extender su brazo hacia la población y poder recoger desde la misma base cuál es el sentimiento o cuál podría ser una solución a una norma dada, ¿no? Entonces yo propongo, someto al análisis que pueda sí crearse un órgano en el servicio parlamentario, pero quizá complementar con la oficina de participación ciudadana para hacer la extensión a la población, ¿no? Es una idea. Me parece bastante interesante lo que se ha propuesto, pero como muy bien mencionaron, para poder llevar adelante lo que es la evaluación, de todas maneras se va a requerir el apoyo político. Me parece que lo ideal sería que la evaluación realice una comisión, pero que a su vez se cree un departamento que tal vez apoye a esta comisión, un departamento que esté integrado por personal técnico calificado, y no solamente pues juristas, abogados, ¿no? Porque la evaluación es integral, tiene que abarcar la parte social, económica y muchos aspectos. Entonces, lo ideal sería que este departamento, este órgano técnico, que se encargue de apoyar a la comisión, que esta comisión de hecho va a estar integrada por los congresistas, precisamente se encarguen de manejar toda la información técnica, de manejar la data, la parte estadística, la parte de evaluación en sí, y que ellas, digamos, desarrollen todo el proceso evaluativo, tanto la parte ex ante como ex post. De esa manera creo que se va a poder darle mayor continuidad al proceso de evaluación, y si integramos pues de manera multidisciplinaria, pues creo que los logros van a ser realmente eficientes. Okay. Buenos días con todos. Yo quisiera añadir a lo vertido por los colegas el hecho de que sea un órgano del servicio parlamentario ayudaría bastante, pero debería de complementarse, creo yo, también, digamos, como usted mencionaba el día de ayer, con una oficina que también vea la parte prospectiva, es decir, qué leyes necesita nuestro país. Es decir, la evaluación debe ser integral desde qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer y cómo, digamos, se está implementando. Y efectivamente se requiere, digamos, una evaluación socioeconómica. Yo creo que solamente una evaluación puramente legal o jurista de la ley no ayudaría mucho, si que realmente, como lo dice el doctor Coico, no vemos qué es el sentir de la población. Entonces, en ese sentido, creo yo de que podríamos complementar también con algún órgano, digamos, que nos permita hacer un control social de la ley. Gracias. Buenos días. Las opiniones vertidas van por un camino en busca de una orientación en cuanto a la elaboración de las normas de la ley. Yo considero que esta oficina debería depender del Congreso de la República, sí, pues debería ser multidisciplinaria. Si el de ayer el debate fue muy rico en cuanto si participa la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial,
y las universidades, creo que sería como una oficina eminentemente técnica. Se podría traer de las universidades el Poder Judicial, podría venir la Defensoría del Pueblo, y esto debería estar controlado por el Congreso, como una oficina autónoma y excesivamente técnica. Si nosotros pensamos en esa forma, creo que estaríamos dando un paso. Sí, pues en primer lugar no tener problema con la parte política, pero todos somos políticos, Aristóteles decía que todo lo que corre por nuestras venas es política, hacemos política, todos estamos haciendo política, y me parece que no hay que tener miedo a la política, más bien hay que prepararnos para afrontar el problema político con capacidad, con idoneidad y sobre todo preparados para hacer el reto, doctor Pérez. Pero ahorita está en qué tipo de evaluación de ley tenemos. Si tenemos cantidad de leyes, miles de leyes, entonces lo justo sería que tengamos un filtro como la evaluación de la ley para tener mejores leyes. No queremos cantidad, lo que el país espera quiere calidad de leyes, y que las leyes sirvan para la sociedad, para la comunidad, y que todos los ciudadanos sean satisfactoriamente desarrollados su interés a su necesidad. Yo creo que estaría integrado por estos órganos que tendrían una cosa multisectorial, una cosa así, que participan todos y de paso estaría dando valor al Congreso, deberían participar y tienen su propio presupuesto y una oficina controlada y administrada por el Congreso de la República, pasaríamos, tal vez estaríamos dando la primera piedra y estaríamos liderando en América Latina, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Esa es mi opinión. Este es un grupo machista, salvo la doctora nomás, que ha salvado en honor de las damas, no opinamos mucho. Definitivamente la decisión no es sencilla, ¿no? Pero yo creo que debemos analizar y adoptar una decisión propia que responda a nuestra realidad. Hay que corregir un poquito la importación normativa y la importación de instituciones que traemos de otros países y lo queremos implementar y al final no funcionan o lo tenemos de adorno, ¿no? Yo pienso que podríamos, siguiendo la tendencia de la clase de ayer, podríamos matizar un poco estos órganos, ¿no? Es cierto, por ejemplo, la comisión especial tiene un riesgo de que el tema vaya a politizarse. No es un miedo a los políticos, ¿no? Significa que la evaluación de la ley debe ser una tarea institucional. Lo dijimos ayer, cuando hablamos de evaluación de la ley debemos hablar de evaluación institucional de la ley. Entonces, cuando es institucional debemos cuidar un poquito que no se mezclen los criterios políticos, pero sí podría contrapesarse en una comisión especial con un buen equipo del servicio parlamentario, ¿no? Un equipo de especialistas, de técnicos en la materia que hagan el contrapeso, ¿no? Y que vayan poniendo la evaluación por el camino netamente técnico y especializado, porque tanto el órgano político como el cuerpo especializado o el cuerpo técnico no son enemigos, no son incompatibles, entre sí, al contrario, deben hacer alianzas estratégicas para sacar adelante proyectos importantes como este. Entonces, que el político tome la bandera de una tarea nueva, de una tarea que se quiere implementar, es importante, ¿no? Y a eso hay que ponerle un equipo especializado, un equipo técnico que pueda hacer el contrapeso. Creo que por ahí podría partir la solución, sin perjuicio de que cada uno de nosotros optemos por una de estas decisiones, ¿no? Entonces avanzamos. La evaluación de la ley y las funciones parlamentarias. Este es otro tema de discusión. Como les dije, vamos a entregarles un libro sobre la evaluación institucional de la ley,
pero lo estamos tratando en esta oportunidad, son cosas que no están en el libro, ¿no? Que han quedado fuera y que requieren conversación y debate. Y uno de esos debates es si nosotros, dentro de la democracia representativa, que es en suma el mandato que otorga el pueblo a sus representantes para que en su nombre legislen y controlen el poder político, ¿no? Eso se suma a la democracia representativa. Dentro de esta democracia representativa el Parlamento cumple funciones y todos conocemos y repetimos que son 3 las funciones que cumple el Parlamento, ¿no? En realidad la función de representación es una función en discusión, ¿no? Algunos autores sostienen que la función de representación no es una función, ¿cierto? Y que las funciones son solamente la función de legislación y la función de control. ¿Y por qué razón? Porque, como decíamos, en virtud de la democracia representativa, el pueblo elige a sus representantes para que legislen y para que fiscalicen o controlen al poder político. Entonces tendríamos en realidad 2 funciones bien definidas, ¿no? La otra es materia de discusión, como les digo, ¿no? Hay autores que sostienen que la representación política no es una función propiamente dicha, ¿no? No, la representación política es la expresión de la democracia representativa. Pero no vamos a entrar en ese tema porque no es materia del curso. Entonces, si tenemos, digamos, 3 funciones que lo tenemos identificadas, ¿a cuál de ellas pertenece la evaluación de la ley? ¿No? La doctrina también está dividida, ¿no? Nosotros invitamos a un especialista en el grupo de evaluación de la ley, al profesor Federico de Montalvo, ¿no? Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas de España. Y él decía, por ejemplo, que desde su punto de vista, la evaluación de la ley forma parte de la función de control parlamentario. Es una función, es un control que el Parlamento hace sobre la legislación. La mayoría de la doctrina opina que la evaluación de la ley forma parte de la función legislativa. Analicemos brevemente los 2 casos, ¿no? ¿Qué es la función legislativa? La función legislativa expresa el monopolio de la ley que tiene el Parlamento. ¿En qué consiste el monopolio de la ley? En crear, modificar, interpretar y derogar la ley, ¿cierto? El Parlamento se ha caracterizado siempre por ese monopolio, porque solo el Parlamento puede dictar leyes en sentido formal. Lamentablemente han aparecido otros legisladores, ¿no? Ya no solo el Parlamento legisla. Pero bueno, entonces, si la función legislativa comprende esos 4 aspectos que les he mencionado, entonces no cabría duda de que la evaluación de la ley forme parte de la función legislativa, ¿no? En relación con el proceso de creación de la ley y con la evaluación de la ley. Decíamos ayer que una ley se dicta para regular una situación jurídica o una situación fáctica que resulta problemática, ¿no? Que se convierte en un problema público o en un problema social. Entonces, la evaluación de la ley consiste en determinar, en comprobar si es que ese problema público, ese problema social ha sido adecuadamente regulado y si es que esa ley está cumpliendo los objetivos para los cuales se dictó, ¿no es cierto? Otorgar bienestar a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la evaluación de la ley podría formar parte de la función legislativa. Pero ¿qué es la función de control parlamentario? La función de control parlamentario consiste en la actividad que realiza el Parlamento para controlar fundamentalmente al poder político, ¿no? Yo, para no usar gobierno ni poder político, uso el término administración estatal, ¿cierto? Porque el Parlamento puede controlar al gobierno, al ejecutivo, pero puede controlar también a los otros niveles de gobierno, ¿cierto? Que son los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, ese término clásico, esa definición clásica de que el control parlamentario sirve para controlar al poder político, yo lo he reemplazado para controlar la actividad de la administración estatal, ¿cierto? En la administración estatal comprendemos a todos los actores que se desenvuelven en la arena pública, en la arena estatal.
Y se realiza este control a través de instrumentos de control, ¿no es cierto? Instrumentos típicos e instrumentos atípicos. Los instrumentos típicos todos los conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos de control que ustedes conocen? La interpelación, la censura, la comparecencia de ministros, las comisiones de investigación, etcétera, etcétera. Pero también hay unos instrumentos atípicos, aquellos que no están regulados en el reglamento del Congreso, pero que su práctica es constante. Les doy un ejemplo de ello. Es la visita de control. Cuando los parlamentarios salen en la semana de representación y se van a sus pueblos, ¿qué es lo que hacen? Van a visitar obras, van a visitar entidades, postas médicas, hospitales. Ese es un instrumento de control que no está regulado en el reglamento. Entonces, desde mi punto de vista, ese es un nuevo instrumento que debiera incorporarse al reglamento, ¿no? La visita de control, que además se practica mucho en Costa Rica, ¿no? Pero desde las comisiones de investigación. Las comisiones de investigación en Costa Rica tienen acceso libre a todas las entidades del Estado. En el Perú, ustedes saben que un congresista puede visitar una entidad pública, un ministerio, pero si quieren le abren la puerta y si no le tiran la puerta en la cara y no pasa nada, ¿no? Entonces no tiene la potestad el congresista de poder ingresar. Entonces ese es un instrumento nuevo que debe regularse, incorporarse al reglamento, regularse para que el congresista pueda visitar las entidades públicas, pueda copiar información, ¿no? Entonces el control parlamentario se ejerce bajo esos instrumentos típicos y esos instrumentos atípicos. Si esa es así la función de control, entonces la pregunta cabe: ¿encajaría la evaluación de la ley dentro de este contexto de la función de control parlamentario? ¿Sí? ¿Qué dicen? Si les acabo de decir que el control parlamentario está orientado fundamentalmente a controlar al gobierno, al Poder Ejecutivo, a la administración estatal, entonces, bajo los instrumentos que les he señalado, ¿encajaría ahí, les vuelvo a preguntar, la evaluación de la ley dentro de esa función? Hay opiniones divididas que luego lo vamos a ver. Y luego existe la otra alternativa de que la evaluación de la ley forme parte de la representación política, es decir, si el pueblo elige a sus representantes para legislar y para controlar el poder, el pueblo también elige a sus representantes para evaluar la ley, ¿no es cierto? Que es el producto emblemático del Parlamento. El producto emblemático históricamente del Parlamento es la ley, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a conversar un poco. ¿Qué piensan ustedes de la evaluación de la ley? ¿A cuál de las funciones lo incardinamos, ¿no? ¿A la legislativa o a la de control? Empezamos por la doctora Ceni. Definitivamente para mí viene la función legislativa, porque ahí está todo el procedimiento donde se parte de un proyecto de ley, la fase pre, durante y post legislativa. Podría ser optimizarse la evaluación de la ley. Buenos días. Después de la explicación de los deberes, creo que tiene aspectos que se pueden reforzar dentro del aspecto legislativo del control parlamentario de representación política. Porque si lo que vamos a hacer es una evaluación del impacto de la ley en el bienestar, en la vida cotidiana de los ciudadanos, entonces debe haber una retroalimentación de diferentes entidades, la defensoría, de repente alguna data del Poder Judicial de los problemas más frecuentes que requieren algún tipo de precisión o legislar algún vacío en la ley, y eso lo podemos tener a través del control parlamentario en las diferentes áreas de la administración estatal.
Asimismo, existe una serie de fenómenos sociales que son propios y que van cambiando, que son dinámicos en la sociedad. Por ejemplo, el caso del sicariato o el caso de los invasores de terrenos, que traen consigo toda una problemática que a veces podemos ver diariamente que no está bien arsenado, legislado. Entonces, también tenemos aspectos de representación política que son útiles para retroalimentar lo que se debe arreglar o perfeccionar. Y eso se hace definitivamente a través de la derogación, la modificación en el aspecto legislativo. Así que me parece que es un aspecto muy importante para saber si estamos haciendo una buena labor legislativa. Y se trata al final, como todos pensamos, no de una mayor cantidad de leyes, sino de que las que hayan estén cada vez mejor y que puedan ser conocidas para que sirvan. La apreciación me parece correcto, pero habría que analizar que las tres funciones, a mi parecer, se cruzan o son transversales a una evaluación, porque en la parte legislativa se puede hacer en la parte ex ante todo el proceso de investigación, la necesidad de la ley, los intereses a quienes más se puede medir, más o menos una serie de indicadores. Entonces yo creo que sirve para la parte ex ante, para el proceso y para la parte ex post. Y en la parte ex post puede servir justamente para el control parlamentario. Yo tengo resultados de la evaluación y eso me puede servir para medir, por ejemplo, el gasto del gobierno. Si el gobierno ha cumplido, por ejemplo, vacunar a los niños. Hay una ley que tiene que ver con la evaluación, si tiene o no tiene incidencias en el impacto. Ha bajado la desnutrición, por ejemplo, crónica en los últimos años. Eso se mide pues, en periodos largos, es justamente una ley coincide. Ahora, en lo que es representación política también me parece que cabe. O sea, en realidad, la evaluación de la ley es transversal, ¿no? O sea, cubre las tres funciones que tiene el Congreso, ¿no? Me parece ese es Bueno, Miguel. Bueno, aquí viendo el reglamento, asistí hace poco a otro seminario donde se manifestaba lo que es el dictamen, una segunda sesión. Y el ponente manifestaba, y todos concordaron, de que el reglamento del Congreso allá adolece de muchas fallas, ¿no? Esto debe ir acompañado con una reforma del reglamento urgente. La última edición la tenemos de 2012. A título personal, si lo pone a decir, sería una función legislativa, que lo dice el artículo 4, sería parte de, pero sería darle más funciones, algo que lo están haciendo en forma incompleta. O sea, no me garantiza que vas a evaluarlo bien. De sumarle, no sé, algo más de algo que no haces bien, no me garantiza nada, porque tus indicadores van a estar mal, por lo tanto, la evaluación va a ser mala. Si lo llevo al control político, más va al entorno que supervise, evalúe el ejecutivo, bueno, en el artículo 5, ¿no? Etcétera. ¿Por qué no? En el artículo 6 tenemos las funciones especiales. ¿Por qué no que sea una función especial? Aquí en el artículo 6 dice, ¿no? Lo que es función especial, designar al Contralor de la República, defensor del pueblo, el PCR. ¿Y por qué no repite una institución al margen de todas ellas? Usted manifestó el día de ayer, estadísticamente, en un cuadro, cómo a partir del momento que se da la representación política, ha bajado la calidad y el número de leyes aprobadas, que tenemos más proyectos de ley, y miren cuántas aprobadas tenemos. De las 4 semanas que se tienen, una semana no lo tenemos. ¿Quién los evalúa? El impacto que da, el resultado en esa semana de representación que tienen. Dígame, y el reglamento no lo dice, pero sin embargo, hay una semana donde no tenemos el Congreso y sin embargo, la producción ha bajado. Para terminar, pienso que es una función especial, un ente autónomo
multidisciplinario que trabaje en forma articulada con lo que manifiestan mis colegas. Uno de Defender el Pueblo, un ejecutivo, especialistas técnicos calificados, que no sea anual, que sea permanente. Si hay un cambio de periodo legislativo, la comisión o el comité continúa, y que no sean elegidos por ellos mismos, muy aparte. Bueno, es un punto de vista personal. Bueno, estamos en un debate que tenemos que aterrizar pues, a un puerto más o menos a determinar dentro del ordenamiento jurídico constitucional si el artículo 90 de la Constitución diseña la función del Parlamento, la función legislativa, pues entonces tendríamos nosotros que determinar si tanto la función legislativa como el control político van los dos de la mano. Son dos ojos que no pueden separarse. Entonces, también es bien cierto que la norma, la ley, busca el beneficio de la sociedad, de la colectividad. Entonces, para ello necesitamos tener leyes idóneas, leyes claras, leyes que no sean leyes pues, que entendibles, que es el camino y orienta a la técnica legislativa. La técnica legislativa necesita tener leyes en nuestro idioma, fáciles de entender, que sean aplicativas y que toda la sociedad lo entienda. Si no queremos una ley que sea muy ambigua, que la sociedad no lo va a entender. Entonces, si tenemos frente a tenemos un universo, un ejemplo de 20.000 leyes con el control. Entonces, la propia dinámica nos va a ayudar al engranaje constitucional y político a diseñar un nuevo engranaje que se llamaría control político, y estaría entonces diseñado el control político a la evaluación de la ley, pero con estos entes, le dijo, que serían multidisciplinarios, que pueden participar instituciones altamente especializadas y tendríamos un buen control, una buena evaluación de la ley. Esa es mi opinión. Definitivamente el tema es discutible, pero lo que sí debe quedarnos claro es que existe la necesidad inexorable de que el Parlamento realice esa tarea de evaluación de la ley, porque es una omisión histórica, ¿no?, de todos los parlamentos del mundo, que crean leyes, muchas leyes a gran velocidad, y luego simplemente lo dejan allí y no se miden ni se determina cuáles son los impactos reales que está causando en la sociedad. Por ejemplo, ayer hablábamos con el doctor Coico que existe una ley de zonas francas, ¿cierto? Esa ley de zonas francas se ha venido manteniendo durante muchos años, pero no se ha medido realmente cuáles son los impactos o los efectos que esa ley ha producido en la sociedad, ¿no? ¿Ha mejorado los indicadores socioeconómicos de la población a la cual está dirigida esa ley? No sabemos, oficialmente no sabemos. O la ley de tratamiento tributario especial de la Amazonía, ¿no es cierto? Es una ley que se viene editando y prorrogando, pero realmente hemos medido cuáles son los efectos que ha causado esa ley en la ciudadanía de la Amazonía. No sabemos. Entonces, lo que debe quedar claro es que existe la necesidad impostergable de que el Parlamento deba emprender esta tarea evaluadora. Bueno. Bueno, ¿qué órgano lo tiene que realizar? Es materia de discusión. Personalmente, como ya les dije,
pienso que debiera ser una comisión especial con un grupo de técnicos, de especialistas bien formados en la materia, para que haga el contrapeso técnico al órgano político y no se politice la tarea de evaluar la ley. Y en cuanto a la función que debe pertenecer, muy ilustrativa a las intervenciones, de verdad, y muy audaz la propuesta de nuestro amigo el Fondo de considerarlo como una función especial, ¿no? Es real una propuesta viable. Personalmente, les doy mi opinión personal, que no necesariamente la tienen que compartir ustedes, porque puede ser discutible, es que la evaluación de la ley debe estar incardinada a la función legislativa, porque va a completar, ¿no es cierto?, el proceso, como lo vamos a ver más adelante, va a completar el circuito de elaboración de la ley y va a generar, ¿no es cierto?, va a generar como consecuencia una revolución en la función legislativa. Va a tener que modificarse el reglamento necesariamente, ¿no? Va a tener que hacerse ajustes necesariamente. Además que este reglamento ya hace agua por todos lados, ¿no? Ya tenemos que pasar a una modificación reglamentaria para modernizarlo. Leyó el amigo el artículo 5 del reglamento. Ese artículo 5 es uno de los artículos peor redactados que tiene el reglamento del Congreso. Es prácticamente un laberinto que habla una cosa, dice otra cosa. El peor error que comete es confundir el control con la fiscalización, ¿no? Habla de control y fiscalización, y esa es una redundancia muy desagradable, ¿no? Control, fiscalización, comprobación, examen son sinónimos. Entonces, cuando decimos fiscalización y control, estamos redundando. Es como que dijéramos república y división de poderes, ¿no? O sea, la república es división de poderes, o como que dijéramos dolo e intención. Son términos sinónimos. La intención es dolo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ese artículo es uno de los peores redactados, ¿no? Y lleva confusiones terribles, porque nosotros escuchamos siempre en políticos, incluso en juristas, que dicen el Parlamento hace la labor de control y fiscalización. O sea, es como decir lapso de tiempo, ¿no? El tiempo de tiempo. O sea, el Parlamento controla, fiscaliza, comprueba, supervisa. Todos esos términos son sinónimos. No necesitamos profundizar mucho. Váyanse a la Real Academia de la Lengua, ¿no? Al diccionario de la Real Academia, y van a encontrar qué es lo que significa fiscalización, control, supervisión, comprobación, examen. Entonces, por ejemplo, solo para tomar ese artículo que fue mencionado, este reglamento hace agua por todos lados, ¿no? Entonces, la evaluación de la ley necesariamente va a causar un revuelo en la función legislativa y va a originar a modificar el reglamento. ¿Por qué? Porque es una tarea no prevista en el reglamento. Y nuestro sistema jurídico es eminentemente positivista, ¿no es cierto? O sea, hacemos lo que dice la norma. Entonces, habrá que determinar, más adelante lo vamos a ver, si esta tarea de evaluación de la ley lo incorporamos en el reglamento parlamentario o lo incorporamos en el manual de técnica legislativa. Ambos aspectos tienen su pro y su contra, pero que tiene que estar regulado, tiene que estar regulado, ¿no? Entonces, creo que más o menos redondeamos la idea de que es cierto que coincido con lo que dijo el doctor Iván. Yo pienso que las funciones parlamentarias se cumplen copulativamente, ¿cierto? O sea, no se puede separar o dividir las funciones parlamentarias. Las tres funciones parlamentarias, si es que optamos porque sean tres, se cumplen copulativamente y cada una de ellas se realimenta, ¿no? La función de control podemos concluir con que es necesario la expedición de normas. La función legislativa, algunos dicen que implica un acto de control, porque toda ley que se expide significa la limitación de un derecho fundamental, ¿no? Toda ley que dicta el Estado tiene implicancia en un derecho fundamental necesariamente. Y dentro de la función de representación, ustedes saben que se hace control.
Les decía sobre la semana de representación. Cuando los congresistas salen a cumplir su semana de representación, visitan obras, visitan postas médicas, hospitales. Esos actos son actos típicos de control parlamentario. ¿Es cierto? La función de representación, y el artículo 23 bien claro lo dice, consiste en que los congresistas deben ponerse en contacto con los ciudadanos y con las organizaciones sociales para recoger sus expectativas, sus problemáticas, los problemas que tienen que resolver. Pero ahí se ha matizado el tema, ¿no? Los señores parlamentarios salen y hacen actos de control. Pocos toman contacto con los ciudadanos, con las organizaciones sociales y procesan sus iniciativas. Incluso la semana de representación puede volverse muy nociva si es que no se enfoca bien. Porque, por ejemplo, sale un representante a un pueblo, ahí le hacen llegar 50 memoriales, y la otra semana vuelve el representante, recoge 50 memoriales más y ninguno los atiende, ¿no? Entonces la semana de representación, en vez de fortalecer el idilio entre representantes y representados, lo va gastando más, lo va desgastando más. Interesante sería que si un congresista recibe 10 memoriales, 10 pedidos de los ciudadanos, la próxima visita rinda cuenta qué gestiones ha hecho de esos 10 pedidos, para que el pueblo le pueda dar más pedidos, porque si no ya no le van a dar nada. Entonces se va a convertir la semana de representación en una de visitas intrascendentes que no va a mejorar la legitimidad del Parlamento, como que no lo ha mejorado, ¿no? O sea, sigue la legitimación ciudadana del Congreso de la República entre 10 y 11%, si es que no ha bajado a un dígito, ¿no? Entonces ese es el cumplimiento copulativo de las 3 funciones parlamentarias. Avanzamos. Un poco para ir aterrizando, como decían, ¿cuáles son los tipos de evaluación que existen en el mundo? Tenemos la evaluación prospectiva, prelegislativa o ex ante, la evaluación simultánea o de acompañamiento, y la evaluación de efectos ex post o post legislativa. La evaluación prospectiva es una evaluación que se realiza al momento de elaborar los proyectos de ley, ¿no? Y consiste en estimar los impactos probables, ¿no es cierto? O sea, ¿qué impactos probablemente va a causar esta ley en la sociedad? Esta es la evaluación prospectiva. Y se realiza mediante 2 técnicas. Una muy conocida por ustedes, que es el costo-beneficio. El costo-beneficio que en nuestro país se cumple diciendo que el proyecto de ley no irroga gastos al Estado y que al contrario causa muchos beneficios a la población. O sea, ese es el análisis costo-beneficio. Pero les diré que yo no sé de dónde han sacado este análisis costo-beneficio y lo han puesto al reglamento, porque ningún ordenamiento de América Latina ni del mundo lo tiene. Ningún ordenamiento, ningún reglamento parlamentario, por lo menos de los principales que hemos revisado, no lo tienen. No existe ese análisis costo-beneficio. Entonces, parece que de los proyectos de inversión pública han sacado el análisis costo-beneficio y a algún iluminado se le ocurrió ponerlo en el reglamento del Congreso, ¿no? Pero en realidad es imposible cumplir con ese requisito. Si los congresistas tuvieran que hacer realmente un ejercicio adecuado del análisis costo-beneficio, se duraría mucho tiempo y necesitarían un equipo bien especializado en esa materia, ¿no? Entonces, ¿qué otros modelos existen en el mundo? Por ejemplo, en España, ¿no?, existe el análisis de impactos. No tienen costo-beneficio, análisis costo-beneficio. Pero ahí está justamente. Claro, ahí tienen análisis de impactos, Pero dentro de que ese análisis. es diferente, ¿no? Que es diferente, porque el análisis costo-beneficio significa identificar, monetarizar, costear, ¿no es cierto?, una iniciativa y el beneficio que se va a tener con eso, ¿no? Ese es el costo-beneficio. Pero los análisis de impactos me parece que son conceptos más elásticos, más amplios y más viables de realizar, ¿no? Por ejemplo, en la memoria de análisis de impacto normativo que hablábamos ayer, que usan en España, obligan a que los proyectos de ley
presenten un análisis de impacto político, social, económico, institucional y jurídico. ¿No es cierto? Tienen que hacer un análisis de impacto. Ese análisis de impactos probables sí es viable de hacer, ¿no? Porque simplemente consiste en identificar quién gana y quién pierde con una norma, ¿no? Cuánto gana o cuánto pierde, lo que el manual de técnica legislativa lo define como costo-oportunidad, ¿no? Que es diferente a costo-beneficio. Pero, como les digo, ustedes revisen los reglamentos, revisen las normas parlamentarias y se van a llevar la sorpresa de que este análisis costo-beneficio no lo tiene ningún ordenamiento parlamentario, por lo menos de los principales que hemos revisado. Y sin embargo, aún se están escribiendo libros. He visto una producción reciente de la Católica sobre el cumplimiento del análisis costo-beneficio y se dictan cursos para análisis costo-beneficio, y me parece que en una próxima modificación del reglamento simplemente debemos reemplazarlo por análisis de impactos, porque esos sí son fáciles de cumplir y de exigir, porque a ver qué oficina del Congreso va a exigir que se haga un análisis costo-beneficio adecuado. Tendría que ser un área económica, tiene más contenido económico, ¿no? O sea, entonces es un poco complicado. Pero doctor, en el caso en que, por ejemplo, hagan una ley, bien, esto, un día, yo pienso que cuando se hace una ley es para cumplirla. Existen varias leyes que no se cumplen porque justamente le falta ese estudio. Se hace una ley y no hay presupuesto. O sea, ¿para qué está esa ley? Y justamente en el estudio de costo-beneficio, sino que es un tema tan especializado que no están, muchos profesionales no lo saben desarrollar. Entonces, no, cuando se hace una ley, generalmente ingresan profesionales multidisciplinarios. Por lo tanto, para que esa ley sea sustancial y sea aplicada a nuestra realidad, hay que ver también la parte económica, porque la parte económica es donde ingresa el costo-beneficio. Si no, esta ley no se puede cumplir. Y sabemos por experiencia que hay muchas leyes que no se cumplen, porque simplemente le dicen no hay presupuesto. Entonces, ¿para qué se hace? ¿Para qué se trabaja? Porque cuando hacen una ley, internamente hay un costo. Porque es fácil, el gasto de papel, los profesionales, el honorario, eso es un costo. Y aparte de esa ley está la ley. ¿Cómo lo aplico? Ese es otro costo. Entonces, ese elemento costo-beneficio, esté donde esté, pero sí debe existir. Gracias. Efectivamente, yo comparto totalmente la intervención, pero sí les decía que ese análisis costo-beneficio no debiera excluirlo y dejarlo ahí. De repente es una propuesta, ¿no? O sea, no, tampoco lo tomen como que hay el ánimo de imponer el tema, pero miremos los otros modelos, ¿no? ¿Cómo hacen su análisis de impactos? Están haciendo análisis de impactos económicos, social, político, institucional. Han migrado a ese análisis de impacto porque es más viable que se pueda hacer al elaborar una iniciativa legislativa, un proyecto legislativo, porque definitivamente cuando se quiere legislar con seriedad, ese proyecto legislativo debe trabajar un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero acá en nuestro parlamento y en la mayoría de parlamentos solo lo trabaja una persona, ¿no? Que hace de asesor, economista, politólogo, sociólogo, etcétera, etcétera. Por eso. Doctor, el año pasado participé en lo que es cuando vino el MEP en la elaboración de la ley de presupuesto, el andamiento y del equilibrio. Y cuando estábamos un poco debatiendo sobre la ley para que ya pase el pleno, o solamente los artículos, después de los asesores, nos dimos cuenta lo siguiente. Analizamos tanto en las leyes como en los resultados solamente la parte cuantitativa. No medimos la parte cualitativa. Por ejemplo, si un alcalde, un presidente regional, ahora gobernador regional, llega a fin de año y los dos últimos meses de 50% de distribución de gasto
llega a 98%, excelente, alcalde, excelente, gobernador. ¿Qué? Porque llegó a 98%, que los 2 últimos meses solamente, los 12 meses tienen 2 meses últimos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que medimos en lo que es solamente costo-beneficio. ¿Por qué no solamente medimos costo-efectividad? Como lo hace el privado, por ejemplo. No solamente la parte cualitativa, cuantitativa, sino cualitativa. Si entramos al CIAP, al conducta amigable, vemos los avances. Yo les pregunto, ¿ese es un avance físico o un avance de gasto? De gasto. Vayan a ver, ni un ladrillo de repente ha construido y tiene 40% de ejecución. Sin embargo, ya el licitador, el proveedor, ya se le desembolsó, devengado. Hasta ya está girado muchas veces. En el SOCEN lo vemos lo mismo, a nivel de perfil, muchas veces ya sin expedientes técnicos. Solamente para hablar un poco, ya para terminar esta partecita. El privado ve lo que es el costo-efectividad, lo mide distinto, cualitativamente. Usted habló de un análisis judicial, político. Claro, esto se llama, ellos le llaman, bueno, en la católica le llaman planeamiento estratégico basado en una prospección estratégica a nivel del PGEA, del BCG, del, bueno, análisis FODA, que ya es obsoleto, y así las diferentes matrices que hay. ¿Por qué no emulamos parte de ello? Si la 1017, el decreto legislativo de las contrataciones, ven la 1012 para ver lo que es APPs, asociaciones público-privadas, ¿no? Y vemos cómo va en auge eso de allí, ¿por qué no nos unimos al privado y reformamos esta parte? O sea, no solamente medir la parte cuantitativa, no cualitativa, y eso es lo que usted manifiesta de evaluaciones, ya se está haciendo. Gestión por resultados, presupuesto por resultados, vemos el impacto, pero yo le pregunto, ¿de qué sirve tener evaluaciones así si tenemos malos indicadores? Entonces, con unos buenos indicadores puede tener una buena evaluación. Partamos por allí. Muy bien, entonces, como les decía, toda tarea que se tenga que realizar depende de la forma como se realiza, ¿no? Y quiénes lo realizan. Pero sí, la evaluación de la ley es una tarea necesaria, ¿no? Hay que realizarlo bien, hay que realizarlo bien. Hay que buscar los técnicos, los especialistas. Y yo creo que un poquito estamos confundiendo los temas, ¿no? Estamos hablando de un análisis costo-beneficio para los proyectos de ley, para los dictámenes. No, por favor, no nos salgamos mucho a las otras evaluaciones económicas, presupuestales, presupuesto por resultados, etcétera, etcétera, o la medición de la ejecución del gasto, ¿no? Porque esos rankings también son engañosos, porque decimos, por ejemplo, un gobierno descentralizado ha ejecutado el 80% de su presupuesto. Sí, pues ha ejecutado el 80%, pero ¿quién mira la calidad del gasto? ¿No es cierto? A ver si es que ese 80% es un gasto de calidad. Y si determinamos si es un gasto de calidad, a ver si va a seguir en el ranking con el 80%. Pero son otros temas. A lo que yo me refiero, lo que estoy tocando el tema es de los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley en la evaluación prospectiva, ¿no? Que es un análisis de impactos probables en el tema político, en el tema institucional, en el tema económico, en el tema social. O sea, un proyecto de ley debe ir necesariamente acompañado de esos análisis de impactos probables. Eso lo establece la evaluación prospectiva, o sea, la evaluación previa, ¿no? Y lo exige, por ejemplo, como les decía, España. En España, los proyectos de ley los redactan los ministerios, por eso se llaman ministerios de la legislación, y lo aprueba la presidencia del Consejo de Ministros para presentarlo al Congreso. Y la presidencia del Consejo de Ministros no aprueba ningún proyecto de ley si es que no viene acompañado de estos análisis de impactos probables. Por eso les decía que en algún momento migraremos del costo-beneficio a los análisis de impactos, porque son más viables de realizar y de exigir que se cumplan, ¿no? El otro tipo de evaluación es la
evaluación simultánea o de acompañamiento. Esta evaluación simultánea ocurre mayormente en el tramo del ingreso del proyecto de ley a comisión, su debate en comisión, su debate en el pleno y su aprobación, ¿no es cierto? Hasta ahí llega la evaluación de acompañamiento. En cambio, la evaluación prospectiva empieza con la idea de la ley y se realiza hasta que el proyecto de ley es presentado al Parlamento. Hasta ahí tenemos la evaluación prospectiva. Y la evaluación simultánea, una vez que el proyecto de ley ingresa a la comisión, se estudia, se debate y se vota en el pleno. Hasta ahí tenemos la evaluación simultánea de acompañamiento. Este tipo de evaluación se confunde mayormente con el procedimiento legislativo, no es muy visible, no es muy notoria, ¿no? Entonces está confundida ahí y mayormente no se le identifica. Por eso es que la doctrina habla de evaluación prospectiva o ex ante y evaluación posterior. Pero esta evaluación simultánea es muy importante porque el estudio en comisión va a permitir constatar o verificar si esos impactos probables son reales o no tienen nada que ver con la propuesta legislativa, ¿no? Esa es la evaluación de acompañamiento. Y la evaluación de efectos o postlegislativa es la evaluación que ocurre luego que se ha aprobado la ley y ha sido promulgada y además ha transcurrido un determinado lapso, ¿no es cierto? Porque no se puede evaluar una ley al año de promulgada, por ejemplo. No habría efectos que constatar, no habría efectos que evaluar o que medir, ¿no es cierto? Hay que dejar un lapso prudencial para poder medir los efectos, para que la ley cause efectos y pueden ser evaluados o medidos. Entonces, Chile, por ejemplo, ha puesto en 2 años el periodo de vigencia de la ley para ser evaluada, y en Europa lo apuestan por 4 años. En el Perú hay que determinar todavía cuántos años se requieren para poder evaluar una ley. Entonces, esos son los 3 tipos de evaluación que existen en el mundo. En el Perú se ha propuesto lo que hemos llamado el circuito integral de la evaluación de la ley, ¿no es cierto? Que consiste, y está en este gráfico, que consiste en convertir los tipos de evaluación en etapas del proceso evaluatorio. Es decir, entender el proceso de evaluación como un circuito integral que va a mirar a la ley desde la idea de la ley hasta que la ley esté en vigencia, ¿no? Esa es una propuesta que se ha realizado porque consideramos que existe cierta disfunción en apostar solo por un tipo de evaluación, ¿no? Entonces, tenemos un circuito integral que empieza con la idea de la ley, se realiza la evaluación prospectiva hasta que el proyecto ingresa a comisión, luego se realiza la evaluación simultánea y posteriormente la evaluación de efectos, ¿no? Luego de publicada la ley. Pero le hemos agregado acá un aspecto que es importante. Si la ley no puede ser evaluada hasta después de 4 años de su vigencia, y estamos proponiendo que la evaluación sea un circuito integral que no descuide a la ley en ningún momento, ¿qué se hace en esos 4 años en que no se va a poder evaluar la ley? ¿No? ¿Lo dejamos a su suerte? ¿Qué hacemos? ¿No? La ley no se reglamenta, como decían ayer, y el Parlamento no hace nada. Entonces le hemos agregado ahí una pequeña etapa de seguimiento o monitoreo, ¿no es cierto? Para cubrir ese espacio entre la evaluación simultánea y la evaluación de efectos, le hemos agregado una etapa pequeña que se llama seguimiento o monitoreo. Entonces, este seguimiento o monitoreo va a cumplir 2 funciones. Como ustedes bien decían, tenemos muchas leyes, ¿cierto? Entonces, es imposible que el Parlamento peruano o cualquier parlamento del mundo tenga que evaluar todas las leyes que aprueba. Es materialmente imposible, no hay equipo ni infraestructura para hacerlo esto. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Primero tenemos que mirar 2 aspectos, un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. Existen muchas leyes, no se puede evaluar todas, entonces hay que seleccionar las leyes. Hay que seleccionar qué leyes se evalúan de acuerdo a criterios que ustedes van a encontrar en el libro.
Uno de ellos es el criterio temporal, ¿no es cierto? O sea, esperar 4 años para recién evaluar. El otro criterio es la vinculación de la ley con las políticas del acuerdo nacional. O sea, una ley que sea relevante, una ley que sea importante. Y luego, la trascendencia de la ley, ¿no? Por ejemplo, nadie evaluó la ley del canon, nadie evaluó la ley del proceso de descentralización. Sin embargo, se hacen críticas a los temas, ¿no? Sería bueno evaluar esa ley. Entonces, como no se pueden evaluar todas las leyes, hay que seleccionar las más importantes para evaluar. Ese es el criterio cuantitativo. Pero también hay que usar un criterio cualitativo, porque como decíamos ayer, de 100 leyes que se aprueban cada legislatura, han llegado hasta 40 leyes que son declarativas, ¿no? Entonces, esas leyes declarativas, ¿valdrá la pena evaluarlo? No hay nada que evaluar, ¿no? Entonces, cualitativamente hay que mirar también las leyes que tengan impacto en los ciudadanos y que vayan directamente a resolver sus problemas, ¿no? Las leyes declarativas o las leyes simbólicas no creo que merezcan la atención del Parlamento para evaluarlas. Entonces, este seguimiento monitoreo va a permitir cubrir el espacio que deja los 3 o 4 años en que no se puede hacer evaluación de efectos, y va a permitir también mirar esas leyes, que se reglamenten, que siga todo su proceso natural. Entonces, la propuesta es asumir la evaluación como un circuito integral y que estos 3 tipos de evaluación se conviertan en etapas de un mismo proceso que se realimentan mutuamente, ¿no? La evaluación prospectiva habilita la evaluación simultánea y ambas la evaluación de efectos. Una evaluación de efectos va a ser mucho más eficaz si es que partimos de los impactos probables, de los impactos advertidos al inicio de la elaboración del proyecto de ley, y así sucesivamente. Y nuevamente volveremos a la idea de la ley, ¿no? Concluido el circuito de evaluación, determinaremos si es necesario expedir nueva regulación, si es necesario abolir esa regulación o si es necesario modificarla, incluir modificaciones. Entonces, esa es la propuesta peruana, netamente peruana, del circuito integral de la evaluación legislativa, que quedaría de esa manera, ¿no? Entonces, la evaluación de la ley va a ser una tarea integral que va a estar realizada en todos los momentos, ¿no? Y luego pasamos a un tema final ya, también para determinar si la evaluación de la ley forma parte del procedimiento legislativo o de la técnica legislativa, ¿no? Este sí es un aspecto importante que merece la pena tocarlo, ¿no? Porque estamos diciendo hace rato, discutiendo si la evaluación de la ley pertenece a la función legislativa o a la función de control. Dijimos que pertenece a la función legislativa, y era la más probable, y entonces acá vamos a ver si la evaluación de la ley forma parte del procedimiento legislativo o de la técnica legislativa. El procedimiento legislativo establecido en el reglamento contempla las siguientes etapas: iniciativa legislativa, estudio en comisión, publicación de dictámenes, debate en el pleno, aprobación por doble votación y promulgación. No sé si me he salteado o olvidado alguna etapa. Entonces, hay algunos autores, la mayoría de la doctrina, porque es la posición más sencilla, sostiene que la evaluación de la ley debe ser la última etapa del procedimiento legislativo. O sea, una vez que se promulga la ley, el procedimiento legislativo no terminaría ahí, sino se ampliaría con una etapa más, que sería la evaluación de la ley. No sé ustedes qué opinarán. Pero hay una clasificación amplia del procedimiento legislativo, ¿no?, que pertenece a Rodríguez Mondragón. Él define el proceso legislativo en 3 grandes macroetapas, ¿no? La etapa prelegislativa, la etapa legislativa y la etapa postlegislativa. Entonces, la evaluación de la ley, si es que formara parte del procedimiento legislativo, se ubicaría luego de la etapa postlegislativa, ¿no?, como ven ahí en rojo. Esa es una alternativa. Y la otra, ¿no?,
es que la evaluación de la ley se ubique debajo de la etapa postlegislativa, dentro de esa etapa, ¿no? Postlegislativa, y quedaría el gráfico de esa manera. ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta teórica, que es la propuesta mayoritaria, ¿no? No opinan, entonces pasamos. A ver, cada programa también opina. Buenos días a todos. Doctor, mi preocupación básicamente radica en el tema de lo que estamos hablando de la evaluación de la ley, pero desde el inicio de la iniciativa legislativa. Entonces, efectivamente, el estudio que se está haciendo acá es en cuanto a todo lo que gira en torno a la evaluación de la ley, en los indicadores y el impacto que tendría en la sociedad en el momento de la evaluación, ¿no? Pero, ¿qué sucede si vamos a tener una propuestas legislativas de todos los, de todas las instituciones y congresistas incluidos que tienen tienen la iniciativa de la ley, pero estas son efectuadas con una muy mala calidad, ¿no? Y que van ingresando a las comisiones con los decretos respectivos. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso de que las temáticas y las materias que se tocan en cada comisión son específicas y que van a redundar para el tema del impacto que va a tener esta posible ley, ¿no? Entonces, ver la perspectiva desde el manejo de cada comisión. He tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en la Comisión de la Mujer, y el impacto que se tiene ahí en la comisión, o básicamente cómo tanto el legislador o las personas técnicas que hemos estado en algún momento ahí trabajando, teníamos la preocupación de ver si esta posible norma va a solucionar algún problema, ¿no? Y problemas netamente, se puede decir, socioafectivos. Entonces, el tema de mujeres es bien difícil de ser medido en forma cuantitativa, ¿no? En forma numérica o económica, en todo caso. Entonces, a eso iba mi preocupación en que cada comisión debe ser ubicada y clasificada dentro de las materias de estudio de cada una, ¿no? Para que este efecto económico, este efecto social sea y tenga una posible medición, o una medición en este caso buena dentro de la sociedad, ¿no? Y la evaluación de la ley no solamente debe estar, yo me inclino por las etapas del procedimiento legislativo desde un inicio. ¿Y por qué? Porque la institución debe empoderarse por ese lado, ¿no? Como una área donde tenga un staff de trabajadores, o en todo caso de técnicos especializados en las diferentes materias que giran al torno de las comisiones, ¿no? Y efectivamente clasificarlas para ver su evaluación posterior. Pero esta evaluación de la ley ya genera un impacto de la iniciativa legislativa mal creada, o mal realizada, o mal efectuada en este caso, por los efectivos, básicamente las personas que tienen esta iniciativa, ¿no? Y otra de las cosas es el costo-beneficio del impacto. Eso también sería cuestión de revisarlo y verlo, en qué propuestas se dan y qué otras propuestas no. Gracias. Indudablemente, el problema de la ley es la poca información, para no decir la baja calidad, la poca información que tienen los proyectos de ley, ¿no? Pero no solo eso, o sea, es la facilidad